Estaba sola, o al menos eso creía. La casa entera estaba en silencio, con ese eco hueco que solo se siente cuando no hay nadie más. La luz de la mañana entraba cálida por la ventana del comedor, y yo hacía mi estiramiento habitual después de entrenar. Respiraba profundo. Sentía el sudor secarse lentamente sobre mi piel. Mis músculos temblaban apenas. Y entonces, lo escuché. Una respiración contenida. No mía. No volteé de inmediato. Me quedé en esa posición, doblada hacia adelante, las palmas en las rodillas, el pecho latiendo más por intuición que por esfuerzo físico. Algo me dijo que no estaba sola. Algo o alguien. Giré apenas el rostro, con ese presentimiento incómodo que a veces no quieres confirmar. Y ahí estaba él, parado en el marco de la puerta, mochila al hombro, camiseta ajustada, jeans gastados, mirándome, como si llevara rato haciéndolo. Pensé que no había nadie, murmuró, pero no se disculpó. No se fue. Se quedó ahí, y yo no dije nada. No sé si fue la forma en que me miraba, o el hecho de que no apartaba la vista, como si lo que veía no fuera nuevo, como si me conociera así, sudada, vulnerable, inesperadamente expuesta. Mi mente me gritaba que enderezara la espalda, que hiciera un comentario banal, que rompiera ese silencio espeso que se estaba formando entre los dos. Pero no lo hice. Sentí el calor subirme por la nuca. Un calor diferente, no físico, no externo, uno que nace en el centro del pecho y baja sin permiso. Ese que llega cuando sabes que algo no está bien, pero tampoco está del todo mal. Él dio un paso, solo uno. Yo me incorporé lentamente, fingiendo normalidad. ¿Desde cuándo estás ahí? No respondió enseguida. Se encogió de hombros. Su voz salió más grave de lo habitual. Lo suficiente. Silencio. Ese maldito silencio otra vez. Y su mirada. Esa mirada que no me tocaba, pero me atravesaba. No debí quedarme quieta. No debí permitir ese momento. Pero mis piernas no se movieron, mis ojos tampoco. Era como si el aire se hubiera vuelto más denso entre nosotros. Y ahí lo supe. Ya era demasiado tarde. Intenté moverme con normalidad. Fui hacia la cocina, fingiendo buscar agua. Pero mis manos temblaban un poco, no por cansancio, sino por lo otro. Ese algo que se había quedado suspendido entre él y yo, como un hilo invisible que nos unía y que ninguno se atrevía a cortar. Podía sentir sus ojos en mi espalda, y entonces lo escuché. Pasos, lentos, medidos. Él venía detrás. Cada pisada suya sobre el piso de cerámica sonaba más fuerte de lo que debía, como si el silencio exagerara su presencia, como si el aire mismo quisiera avisarme que él seguía ahí, que no había dado marcha atrás. Abrí la puerta del refrigerador solo por hacer algo, por no enfrentar lo que estaba sucediendo. Tomé una botella de agua, aunque no tenía sed. Sentía el corazón latiendo justo en la garganta. ¿No tenías clase?, pregunté, sin mirarlo. Él tardó unos segundos en responder. Se canceló. Mentira. Lo supe al instante, pero no lo confronté. Nos quedamos así. Yo de espaldas, él en algún lugar cerca, demasiado cerca. Pude oler su desodorante, ese aroma fresco y masculino que nunca había notado antes. O tal vez sí, y simplemente no quería aceptarlo. Di un sorbo al agua. Las gotas frías bajaron por mi garganta como si quisieran apagar algo. No funcionó. ¿Quieres un vaso?, pregunté. Voz firme, mano temblorosa. Él no respondió. Se acercó. Sentí su brazo rozar el mío cuando tomó un vaso del estante superior, justo al lado mío. No necesitaba acercarse tanto. Lo hizo porque quiso, y yo no me aparté. Su piel rozó la mía solo por un segundo que se alargó como si el tiempo nos estuviera jugando en contra. El vaso hizo un leve clic al tocar la encimera.
y ese sonido fue como una descarga eléctrica que me despertó. Di un paso al costado, como buscando espacio, como si eso fuera a devolverme el control. Pero ya no había control, solo ese silencio entre nosotros y el sonido de sus pasos siguiéndome donde fuera. No dije nada más, tampoco él, pero ambos sabíamos que algo ya había empezado, y ninguno hizo nada para detenerlo. Me apoyé en la barra de la cocina. Lo escuchaba moverse detrás de mí, despacio, como si midiera cada gesto. Me estaba cuidando. O tal vez me estaba desafiando. No supe cuál de las dos me asustaba más. No quería voltear. No aún. ¿Y qué se canceló exactamente?, pregunté, fingiendo interés, como si eso fuera lo importante. La clase de Historia del Arte, respondió, sin pensarlo mucho. Otra mentira. No tenía sentido. Era jueves. Lo sabía porque los jueves él salía más tarde, siempre. Pero no lo desmentí. Lo miré por fin. Estaba frente a mí, apoyado contra el marco de la puerta, con los brazos cruzados y esa expresión tranquila. Demasiado tranquila para alguien que estaba mintiendo. Y fue ahí cuando lo dijo. Olvidé mi cargador. Cortito. Frío. Como si esperara que yo lo creyera. ¿Tu cargador?, repetí, levantando una ceja. Él asintió. No explicó más. Ni siquiera hizo el intento de buscarlo. Solo se quedó ahí, mirándome, respirando con dificultad contenida. No sé qué fue lo que me molestó más. Si su presencia no anunciada, su mentira torpe, o el hecho de que, por dentro, algo en mí se había alegrado de verlo. Lo vi moverse por fin, entrar a la sala, mirar alrededor con aparente descuido. Pero cada paso suyo me hacía sentir como si estuviera entrando en mi espacio más privado. No el de la casa, sino el otro. Ese que está hecho de pensamientos que una no se atreve a decir. Fui tras él, como por inercia, y ahí, entre el sillón y la mesa de centro, lo encontré. Su cargador. Exactamente donde lo había dejado el día anterior. Lo levanté y se lo extendí sin decir palabra. Él se acercó. Tomó el cable de mis manos, pero su dedo me rozó la palma, y no se apartó de inmediato. Ese contacto breve fue como una chispa, una excusa absurda, un gesto mínimo, y sin embargo, sentí que todo en mí se tambaleaba. «Gracias», murmuró, pero sus ojos decían otra cosa. Decían, «Yo quería volver», y los míos, sin querer, respondieron. Lo sé. La casa seguía en silencio, pero dentro de mí, todo gritaba. Llevaba el cargador en la mano, pero no se iba. Se quedó ahí parado, junto a la mesa, como si esperara algo, o como si supiera que yo ya no era la misma mujer de hace 10 minutos. Yo tampoco me movía. Él fue hacia la cocina otra vez. Abrió la llave del agua, llenó el vaso, bebió. Lo miré de reojo. Sus labios húmedos, su garganta al tragar, sus manos grandes, cosas que antes jamás había notado y que ahora me dolían de tanto verlas. «¿Y tú ya comiste?», preguntó de pronto sin mirarme. La pregunta era absurda, pero lo que me molestó no fue eso, sino el tono, cálido, casi íntimo, como si tuviera derecho a cuidarme. Negué con la cabeza. «No tengo hambre». Mentira. Tenía hambre, pero no de comida. Me acerqué al fregadero para dejar el vaso. Fue un paso leve, pero bastó para que nuestras sombras se tocaran, y nuestros brazos también. Él no se apartó. El calor entre nosotros era real. No del clima, no del sol. Era ese calor que nace cuando hay algo contenido, algo que nadie se atreve a nombrar. Mi respiración cambió. Lo supe. Lo sintió. «¿Estás bien?», preguntó. Una frase común, dicha con una voz que no tenía nada de común. Sí, mentí, pero mis manos estaban tensas, mi nuca caliente, mi cuerpo entero gritaba lo contrario. Él también lo sentía. Lo vi en sus ojos. No era una mirada descarada, no era vulgar,
Era más peligrosa que eso, era sincera. Y entonces, sin buscarlo, nuestras manos se rozaron sobre la encimera. Fue un roce mínimo, accidental, pero nadie lo retiró. Sus dedos quedaron apenas sobre los míos, como si esperaran permiso para quedarse. Yo no lo di, tampoco lo negué. Nos quedamos así, en un silencio donde todo ya se había dicho, en un gesto que no debería haber ocurrido, y sin embargo, nadie se arrepentía. Y de repente, ese pequeño espacio de cocina se sentía más íntimo que cualquier cama, más peligroso, más real. No lo miré, porque si lo hacía, no iba a poder resistir. No lo miré, pero lo sentí. Sentí cómo me miraba, cómo sus ojos recorrían cada parte de mí, como si no supiera si admirarme o disculparse por hacerlo. Me moví hacia un lado, solo un poco. El contacto de nuestras manos se rompió, pero la electricidad seguía ahí, suspendida. Fui hasta la mesa, intentando poner distancia, pero él me siguió con la mirada, no con los pies, con la mirada. Y eso fue peor, porque hay formas de mirar que se clavan en la piel más que cualquier toque, y la suya me quemaba. No deberías mirarme así, dije, sin pensarlo, casi en un susurro. Él no respondió enseguida. Solo bajó la mirada por un segundo. Pero volvió a mirarme. Más directo. Más lento. «No te estoy mirando de ninguna forma», contestó. Su voz era tranquila, pero sus pupilas no. Me acerqué al estante para buscar un plato. Solo por hacer algo, por fingir que esta escena podía seguir siendo normal. Pero cuando abrí la puerta del armario, sentí su presencia detrás. Estaba más cerca. No me tocaba, pero lo sentía. Sentía su respiración justo detrás de mi cuello. Volví a hablar, sin pensar, como si las palabras pudieran protegerme. Esto no está bien. Pero mi voz no sonó segura, sonó temblorosa, como si quisiera detener algo que en realidad no quería que se detuviera. Él no dijo nada. Solo se quedó ahí, tan cerca, tan silencioso, que hasta el más mínimo movimiento mío podía tocarlo. Y quise hacerlo. Dios, quise hacerlo. Mi espalda sentía su calor, mi piel, su intención, y mi conciencia, su advertencia. Pero no me moví, tampoco él. Éramos dos cuerpos a punto de cruzar un límite, dos respiraciones bailando demasiado cerca, y una tensión que ya no se podía disimular. Mis manos apretaban el plato con más fuerza de la necesaria, y su silencio era su manera de tocarme sin tocarme. Lo supe, lo sentí, y aún así, no me alejé. El plato entre mis manos temblaba un poco, no por el peso, por el momento. Sentía su presencia detrás, tan cerca que podía adivinar su sombra sobre la mía. No se movía, no decía nada, pero estaba ahí, esperando algo que ninguno de los dos sabía cómo nombrar. Tragué saliva, lenta, pesada. «Si alguien entra», dije sin girar el rostro, apenas en un suspiro. Él lo entendió. Lo sé, porque su respiración cambió. Y sin embargo, no se alejó. La puerta de la entrada estaba entreabierta. El reloj marcaba las 12:47. Cualquiera podía llegar en cualquier momento. Y aún así, seguíamos ahí. Un paso más, y su pecho rozaría mi espalda. Un movimiento mínimo, y su aliento tocaría mi cuello. El peligro no era solo que nos vieran. El verdadero peligro era que yo no quería que él se fuera. Me di vuelta. Lenta, casi con culpa. Y ahí estaba él, mirándome como si no supiera qué hacer con todo lo que sentía. Como si quisiera decir algo, pero supiera que cualquier palabra rompería la tensión. Y tal vez eso era lo que no queríamos. El silencio era lo único que sostenía esta locura. «Esto no puede pasar», murmuré, por segunda vez. Pero él no discutió. Solo me miró, con esos ojos que hablaban más de lo debido,
con esa calma que solo tiene quien está a punto de cruzar una línea o de arrepentirse por no haberla cruzado. Una parte de mí rogaba que alguien entrara. Otra, quería que el mundo entero se olvidara de nosotros por 5 minutos más. Y en medio de esa contradicción, su mano se levantó. No para tocarme, no todavía. Solo la levantó, como si se preparara a hacerlo. Y entonces se detuvo. Nuestros ojos se encontraron. Y no había juicio, no había culpa. Solo una pregunta muda que ninguno se atrevía a responder. ¿Y si lo hacemos? Pero no lo hicimos. No aún. Su mano se detuvo a centímetros de la mía, flotando, esperando. No la bajó, no me tocó. Y eso fue peor. Porque el deseo, cuando se queda en el aire, pesa más que cualquier acto. Mis ojos estaban fijos en los suyos. Y por un instante creí que todo se iba a romper, o a consumar. Él dio un paso, solo uno, su cuerpo frente al mío, su mirada bajando por mi rostro hasta mi boca, y ahí se quedó, tan cerca. Sentía su calor, su respiración agitándose, y mi cuerpo ya no era mío. No lo toqué, no me moví, pero todo en mí lo llamaba. La habitación se hizo más chica, el tiempo más lento, y mi mente, un campo de batalla. No puedes, me decía. No debes, insistía, pero mi piel gritaba otra cosa. Él levantó apenas la barbilla, como si fuera a decir mi nombre. Y yo cerré los ojos. Un segundo, solo uno. Esperé. No sé qué esperaba, tal vez su boca, tal vez su huida, y sin embargo, nada. Cuando abrí los ojos, él aún estaba ahí. Pero su mano, ya no. Tengo que irme, murmuró, y fue como si el aire se cortara. Asentí. Ni una palabra más, solo un leve gesto con la cabeza, como si eso bastara para esconder todo lo que no habíamos hecho. Se dio media vuelta, caminó hacia la puerta, no miró atrás, y yo me quedé de pie, temblando por dentro, ardiendo por fuera. Eso no pasó, no se consumó, pero casi. Y ese casi me persiguió el resto del día. El sonido de la puerta al cerrarse fue suave, pero dentro de mí retumbó como un disparo. No me moví, me quedé ahí, sola, con la luz entrando oblicua por la ventana y el aire aún tibio por su presencia. El cargador seguía sobre la mesa, igual que su aroma, y mis ganas. Fui hasta la silla donde se había apoyado. Inútil gesto, como si pudiera tocar algo de él sin hacerlo realmente. Apoyé las manos en el respaldo y cerré los ojos. Y lo vi. Vi su rostro cuando me miraba. Vi su gesto cuando dudó. Y lo peor, vi mis propios ojos reflejando el mismo deseo, porque él me vio de verdad. No como la mujer que debía ser, sino como la que yo no sabía que aún existía. Y yo, en vez de detenerlo, en vez de frenar todo a tiempo, me quedé quieta. Le permití acercarse, le permití quedarse. Y aunque no pasó nada, dentro de mí, pasó todo. Mis dedos se cerraron sobre la madera. Mi respiración seguía agitada. Y esa sensación de haber cruzado una línea invisible, sin movernos ni un centímetro. La casa volvió al silencio. El mismo de antes. Pero ya no era igual. Yo ya no era igual. El reloj marcaba la 1:12, pero sentía que había pasado una eternidad, y en algún lugar de la ciudad, él caminaba con ese casi colgado en la espalda, igual que yo. No sé si volverá, no sé si quiero que lo haga. Lo único que sé es que me vio, y yo no lo detuve. ¿Y tú? ¿Alguna vez sentiste algo que no debías sentir? Si llegaste hasta aquí, es porque algo dentro de ti se movió. No te vayas sin dejar tu like, escribir tu historia en los comentarios y activar la campanita. El próximo encuentro puede estar más cerca de lo que crees.